Imaginemos por un momento que uno de los monumentos más emblemáticos de un lugar esconde un secreto de casi 1000 años. Es que a veces las historias más alucinantes no están en los libros, no. Están ahí, esperando en las propias piedras a que alguien las lea. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Aquí la tenemos, la imponente torre de Santa María, en Tauste. Durante siglos, pero siglos, todo el mundo dio por sentada su historia oficial, un campanario cristiano de estilo mudéjar del siglo XIII. Punto. Pero la cosa es que las pistas de un pasado totalmente distinto, de un origen mucho, mucho más antiguo, estaban ahí, ocultas, sí, pero a la vista de todos. A ver, la historia que se contaba era sencilla y directa. La iglesia de Santa María se levanta a finales del siglo XIII, principios del XIV, y esta torre tan espectacular, pues era su campanario, construido a la vez. No había más. Y no era una torre cualquiera, ojo. Se consideraba un ejemplo de manual, de libro, del mudéjar aragonés. En concreto, del tipo que llaman alminar almohade. ¿Y esto qué es? Pues básicamente se describía como una especie de torre doble, una por fuera que envuelve a otra por dentro, y la escalera va subiendo entre las dos. Una pasada de arquitectura, desde luego. Pero ¿era esa la historia completa? Bueno, y aquí la cosa se pone interesante, porque entra en escena nuestro detective histórico, el arquitecto Jaime Carbonell. Fijaos, mientras estudiaba la torre para restaurarla, empezó a ver cosillas, detalles, pequeñas anomalías que es que no encajaban, simplemente no cuadraban con la versión que todo el mundo conocía. Y claro, esa es la pregunta clave, la que lo pone todo patas arriba. Porque cuando alguien que sabe mira con atención, de verdad, las piedras empiezan a contar su propia historia. Y lo que contaban, desde luego, iba en contra de 700 años de historia oficial. Es que cada detalle era como una pieza que desmontaba el relato oficial. A ver, para empezar, los huecos de las campanas no eran originales. Tuvieron que romper parte de la estructura, los parteluces para poder meterlas. Luego algo súper revelador. Una grieta entre la torre y la iglesia, que mostraba, pues, que el mortero de la iglesia se había pegado a la torre, lo que solo puede significar una cosa: la torre ya estaba en pie cuando se construyó la iglesia. Y para rematar, la forma de construirla, nada de una torre dentro de otra, no, era un sistema mucho más antiguo, un solo muro muy grueso, con la escalera tallada por dentro. Nada que ver. Y aquí se ve clarísimo el choque de trenes. Por un lado, la historia oficial nos habla de una técnica constructiva avanzada, del siglo XIII. Y por otro, las pruebas físicas, lo que se puede tocar, nos gritan que es una técnica mucho, mucho más antigua. Era imposible que las dos versiones fueran verdad al mismo tiempo. Así que, basándose solo en esto, en las pruebas que tenía delante, en la arquitectura pura y dura, Carbonell llegó a una conclusión. Una conclusión que, bueno, iba a cambiar por completo la historia de toda la zona. La conclusión era rotunda. La torre no era un campanario del siglo XIII, era un alminar islámico del siglo XI. Claro, soltar esa bomba no fue fácil. La idea se dio de bruces con un muro, el muro de los académicos. La historia que se había escrito hasta entonces decía que el Tauste de la época islámica era, una aldea, una alquería pequeña, sin la importancia ni la gente suficiente como para levantar una torre así. Y el problema es que no había documentos escritos que dijeran lo contrario. Entonces, Carbonell se dio cuenta de algo clave. Para probar que la torre era lo que él decía, primero tenía que probar que la ciudad a la que servía existió. Tenía las pruebas en los ladrillos, sí, pero le faltaba la prueba de la gente, la prueba demográfica. Y su razonamiento, como él mismo dijo, era de una lógica aplastante. Es que es de sentido común. Una torre así de grande, así de imponente, no se levanta en una aldea de 4 casas. Tenía que formar parte de una mezquita importante, y esa mezquita, por narices, tenía que estar en una ciudad de cierta envergadura. Desglosemos un poco esta lógica, que es genial. A ver, una gran torre implica una gran mezquita. Una gran mezquita implica una gran población. Y una gran población, ¿dónde entierra sus muertos? Necesita un gran cementerio. Así que la clave para encontrar la ciudad perdida era encontrar su cementerio, su maqbara. Y con esto la investigación dio un giro, de la arquitectura a la arqueología. Así que se puso a ello. Estudió los criterios islámicos para poner los cementerios, que siempre estaban fuera de las murallas, cerca del camino principal, y analizó los planos de cómo había crecido Tauste, y así, ¡zas!, señaló una zona concreta. Lo más curioso de todo es que era un sitio donde la gente sabía que aparecían huesos de vez en cuando, pero todo el mundo pensaba que eran de una epidemia de cólera del siglo XIX. Con la ayuda de la Asociación Cultural El Patiaz, en octubre de 2010, por fin se hizo la primera excavación. El momento de la verdad había llegado. ¿Le daría la razón la Tierra a Carbonell o enterraría su teoría para siempre?
Y el resultado fue inmediato y alucinante. Empezaron a salir tumbas, una detrás de otra, y todas, absolutamente todas, seguían el rito islámico. No cabía ni la menor duda, habían encontrado en la necrópolis. La primera parte del plan del detective, confirmada. Pero esperad, que aún hay más. La datación por carbono 14 reveló algo todavía más increíble. Resulta que la necrópolis se había usado durante 400 años. La tumba más antigua era del año 714, el mismo año en que el Islam llegó al Valle del Ebro. Y lo más importante para nuestra historia, quedó demostrado que en el siglo XI, justo la época que Carbonell había señalado para la torre, Tauste era una ciudad próspera y con muchísima vida. Y aquí viene el dato que lo cierra todo, el golpe final. Las estimaciones, que se basan en la cantidad de tumbas encontradas y en el tamaño del cementerio, que era enorme, entre 2 y 3 hectáreas, calculan que allí podría haber más de 4.500 tumbas de adultos. 4.500. Una cifra que ya no deja ningún lugar a dudas. Con el descubrimiento de esta necrópolis, que resulta ser una de las más grandes y antiguas de toda la península ibérica, de repente, todas las piezas del puzzle encajaron a la perfección. El argumento principal contra la teoría de Carbonell, ¿recordáis el que decía que Tauste era una aldea demasiado pequeña?, quedó hecho polvo. Totalmente refutado. La arqueología, cavando en la tierra, había demostrado que la arquitectura, lo que decían los ladrillos, tenía razón desde el primer momento. Y así es como un misterio que empezó en los ladrillos de una torre se resolvió con una pala y con pura lógica de detective, encontrando la respuesta bajo tierra, en las tumbas. La torre, al final, es el testigo que ha quedado en pie de una gran ciudad islámica que la historia simplemente había olvidado. La historia de Tauste al final nos deja una lección, ¿no? Nos enseña a mirar lo que tenemos alrededor con otros ojos. Nos obliga a plantearnos qué otros secretos pueden estar escondidos en los edificios, en las calles o en los campos que vemos todos los días.